se van a levantar padres contra hijos, hijos contra padres, nueras contra suegras, exacto, gente contra gente. ¿Por causa de qué? Por causa de Cristo, porque nos vamos a ser realmente entregados por nuestros propios familiares a causa del Señor, porque en este engaño que va a venir sobre la tierra, vamos a ver que realmente hay mucha gente que va a tomar decisiones extremas, que tal vez hoy no pueda determinar qué decisión tomará en el momento de esta persecución que la palabra de Dios nos habla, si verdaderamente estarán dispuestos a seguir a Cristo, si verdaderamente estaremos dispuestos, ya sea que seamos nosotros la generación, de realmente atravesar por este tiempo de persecución feroz que el enemigo va a hacer contra la iglesia de Cristo. Nosotros sabemos que hemos anunciado muchas veces desde este lugar el compromiso que nosotros tenemos con el Señor y para el Señor. Nosotros por eso debemos ser personas que realmente nos demostremos a nosotros mismos, no por convencimiento personal, sino que ver hasta qué punto estamos comprometidos nosotros con la verdad. Hasta qué punto nosotros realmente estamos comprometidos con la verdad. Entonces, tal vez en esos tiempos donde realmente tengamos que tomar esa decisión. Y sabemos que hay otra decisión de la cual podemos llegar a tomar y será la condenación de nuestras almas, porque realmente si nosotros aceptamos las cosas que el anticristo pondrá por normal sobre esta tierra, nosotros realmente vamos a ser destituidos de la gloria de Dios, porque verdaderamente nosotros no hemos tomado un compromiso verdaderamente con el Señor. Y acá el Señor, a través de esta palabra, Él nos menciona aquellas cosas que van a suceder. Y vamos a... dejamos en el verso... el versículo 12. En el versículo 12. Entonces también quiero que veamos un poquito más adelante, vamos a seguir leyendo, en nombre de Jesús. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernadores por causa de mi nombre. Amén. ¿Qué vemos acá en este versículo 12? Pero antes de todas estas cosas, fíjense, quiero que piensen a medida que la hermana va compartiendo la palabra, porque dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿Antes de qué cosas? De estos anuncios que la hermana comenzó a compartir a través de la palabra, de las señales que acontecerían, que estarían antes de lo que la palabra de Dios nos dice el fin, ¿sí? Va a acontecer estas cosas. Y acá en el principio, cuando la hermana comienza a leer, hay un montón de detalles sobre aquellas cosas y esos acontecimientos que irían a pasar, pero en este verso específico él les dice, pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. ¿A quién les está hablando el Señor? Si es que realmente nosotros como iglesia vamos a ser quitados de antes de la tribulación. ¿No creen que realmente esto da para pensar de que no es así como muchas veces se nos ha querido incursionar por ese camino, donde encontramos la palabra de Dios que no está haciendo mención de que nosotros no vamos a estar en parte de estos 7 años? Entonces, y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Antes sinagogas eran, no referentemente era un lugar donde se reunían para rendir culto, sino que también tenía otras definiciones. Eran lugares como de lugares públicos donde se deliberaba. Es lo mismo que le pasó al Señor cuando lo entregaron a la sinagoga para juzgarlo. Amén. Se hacían un montón de estas cosas. Amén. Que no tenían que ver con lo que hoy verdaderamente hoy nos dicen a nosotros sinagoga, y sabemos que es un lugar donde el pueblo de Israel todavía sigue celebrando, sí.
pero no es así. Y dice que los echarán a las cárceles, y que serán llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Ahora, amén. Y antes gobernadores por causa de mi nombre. ¿Cuál es la causa del nombre de Cristo? Es que realmente nosotros debemos de enfrentar este mundo con la verdad de la palabra, con las escrituras, no con lo que el mundo nos quiere hacer ver como bueno, ¿sí? Sino porque sabemos que por la palabra de Dios el hombre llamaría las cosas que son malas, buenas. Y esto es lo que la palabra nos identifica. Ir nosotros contra el sistema de este mundo es ir contra la verdad de Cristo. Es ir con la verdad de Cristo, perdón. Rectifico. Ir contra estas malas decisiones que el mundo toma y las quiere implantar como verdad, las quiere introducir como verdad, y podemos hablar de infinidades de cosas que nos quieren hacer creer que a eso ellos le llaman libertad, por lo cual nosotros deberíamos también comprometernos con esa, entre comillas, llamada libertad, que sabemos que no es de Dios, porque todo lo que está fuera de la palabra de Dios, fuera de la voluntad de Dios, fuera de los mandamientos de Dios, va contra la verdad de la palabra de Dios. Entonces vemos que va a haber un enfrentamiento, ¿sí?, de la mentira contra la verdad, y aquellos que realmente seamos representantes de Cristo tenemos que ser portadores de esa verdad, ¿sí? Entonces vemos que acá la palabra de Dios nos dice que va a ser ocasión para dar testimonio. Vamos a seguir leyendo, hermana. Y os será para testimonio. Poned pues en vuestro corazón no pensar antes como habéis de responder, porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opondrán. Amén. Vamos a ver hasta ahí. Entonces, ¿qué dice? Que no nos debemos de preocupar, porque realmente el Señor sabemos que es el que cuida de su pueblo. El Señor va a cuidarnos de su pueblo. Fíjense que Él en referencia a una de las cartas a las iglesias, creo que es a la iglesia de Efeso, Él les dice que si perseveraban, Él los iba a guardar de la prueba que iba a venir sobre el mundo entero, que los iba a guardar, les hace la promesa. Entonces vemos que el Señor guarda a su pueblo, cuida a su pueblo. Nosotros vemos la misericordia de Dios para con Israel, aún ellos estando totalmente alejados de la verdad, ¿sí? Porque va a venir el periodo donde ellos van a ser probados y van a creer que realmente ellos crucificaron al Mesías, y lo van a reconocer como Señor. Pero también vemos que Dios en su misericordia sigue guardando a Israel. Sino aquellos que pueden ver a través de los informativos y eso, las cosas que suceden en Israel, y cómo Dios, siendo algo tan pequeño, una nación tan pequeña, Dios los guarda, y verdaderamente sabemos que es un poderío. Ayer estaba leyendo una nota y Israel es el cuarto país en el mundo donde los más poderosos de todo el mundo hacen inversiones en Israel, porque es la cuarta potencia en el mundo a nivel comercial. Entonces vemos que un país tan chiquito realmente tiene que ser sostenido por Dios para tener y para gozar de esa vida que ellos tienen, ¿sí? Entonces vemos que Dios realmente es un Dios de misericordia. Como dice su palabra, nuevas son cada día. Y vamos a seguir por el verso 15. Porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que os opondrán. Qué tremendo, qué tremendo, porque te iba a decir que acá nosotros vemos que realmente la sabiduría te la da el Señor. Él es el que realmente pone las palabras en la boca conforme a su voluntad. ¿Qué es lo que el Señor va a hacer? Llegado a ese momento, que no se preocupen, porque va a ser Él el que va a tomar realmente nuestros labios y nuestras bocas, y Él va a poner palabra de su sabiduría, que ellos no van a poder resistir a la sabiduría de Dios. Seguimos leyendo en el nombre de Jesús. Amén. Mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Ahora, amén.
Ahora, vuelvo a repetir y vuelvo a compartir. Hagámonos la pregunta. ¿Quiénes son los que van a ser entregados? ¿Y quiénes son a los que van a matar? Algunos de los que van a matar. A los hijos de Dios. Nosotros creemos que en la primera parte de esta semana de Daniel, nosotros vemos realmente que en este medio tiempo, y podría ir un poco más allá, afirmado en la palabra de Dios, la iglesia va a estar sobre la tierra. Nosotros vamos a ser los que este grupo o a quienes toque estar en ese momento, seamos nosotros o sea tal vez otro tiempo, no sabemos, pero queremos hacer referencia a esto. El otro día nosotros compartíamos, uno estará dispuesto verdaderamente, porque va a llegar un momento, si esto sucede en nuestros tiempos, que vamos a tener que dejar absolutamente todo ese confort que alguno pueda llegar a tener, o esa vida de tranquilidad que el Señor nos da. Va a llegar un momento de que tenemos que pensar si vamos a estar también dispuestos a abandonar todas esas cosas materiales. Sí, amén. Una consulta, no sé si la palabra de Apocalipsis habla que cuando el Señor dice quiénes son estos que han sido lavados con vertidura blanca, y habla de los mártires, habla de los que han sido muertos por la palabra del Señor. También en Apocalipsis lo mismo. Mártires hubo siempre, sí. Por causa de Cristo. Nosotros vemos lo que sucedió en Roma, por ejemplo, sí. Cuando los quemaban, y esto es una similitud de una realidad que va a suceder nuevamente, porque el diablo se va a lanzar con todas sus fuerzas contra la iglesia de Cristo, porque sabemos que siempre él quiso imitar y siempre quiere imitar la obra del Señor. Entonces vemos que obviamente el diablo va a odiar lo que el Señor ama, y por lo que el Señor pagó un precio muy alto, que es por cada uno de nosotros. Entonces vemos esta persecución. Recordemos el verso anterior donde la hermana compartía que los padres entregarán a los hijos. Amén. Sí, amén. Mas seréis entregados aún de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Entonces vemos que realmente va a haber un odio desenfrenado contra la iglesia de Cristo, contra todos aquellos que el Señor compró con su sangre. Obviamente que va a haber un odio desenfrenado, y muchas veces nosotros hemos leído todos estos pasajes y nosotros decimos o no le hemos prestado atención sin saber a quién se está refiriendo, porque realmente aquellos que son pretribulacionistas, como hablábamos, van a decir que es Israel, pero la palabra de Dios nos muestra otra realidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos compartir con ustedes? Vamos a seguir leyendo un poco más adelante. Amén. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Amén. En vuestra paciencia poseeréis vuestras almas, y cuando veréis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada de las gentes
hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Amén. Amén. Entonces, acá vemos realmente también lo que va a vivir el pueblo de Israel por no haber reconocido al Señor como Salvador. Está hablando de esto que nosotros vemos en las Escrituras del tiempo final. Y estaba haciendo memoria de cuando el Señor dice: cuando vean todas estas cosas, erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. O sea que el Señor también está haciendo referencia de que cuando nosotros veamos estas cosas, sabemos que nuestra esperanza viene del cielo, sabemos que el Señor vendrá del cielo, y hace una referencia de que levantemos nuestras cabezas, o que levantemos nuestra mirada y realmente lo miremos al Señor. El Señor hace una advertencia en la palabra de Dios cuando dice que van a venir muchos en su nombre. Eso nosotros lo hemos visto, lo estamos viendo y seguramente lo veremos. Y va a llegar ese momento que yo creo que el Señor hace referencia a esto porque, vuelvo a repetir, el enemigo siempre quiere imitar la obra de Dios, haciéndose pasar él por el Mesías. Entonces vemos que este engaño también está preparado. Vemos que realmente estas cosas son las que van a anteceder a la venida de Cristo. Hemos llegado hasta acá, nos queda mucho todavía por compartir. Nosotros esperamos que puedan estar siguiendo este análisis que estamos haciendo conforme a la palabra de Dios y direccionados en la verdad. Yo voy a despedirme, lo vamos a dejar a los hermanos que hemos compartido. Bendiciones, hermana Patricia, hermano Fabián, Dios los bendiga, Dios bendiga a la audiencia, a cada hermano y hermana, y que la paz del Señor Jesucristo esté y repose en cada corazón. Dios los bendiga.